Bien, a las 12 del día con 40 minutos, una noticia con muchísimo sabor. En una presentación de Fierro Burger, una noticia con sabor a salud. Don Luis Augusto, ¿usted cuántos médicos conoce que no escriban enredado? No, la mayoría de médicos tienen un manuscrito Sí, enredadito. que no se lo entienden sino los señores de las farmacias. Sí, señor. Usted llega y le pasa una fórmula de esa enredada y el man coge piqui. Además, porque hoy en día tiene que atender mucha gente, entonces van de carrera. Sí, entonces, pero anoche conocí un médico que me sorprendí. Primero, porque es un hombre muy formado académicamente, y segundo, porque tiene la letra clarita. ¿Ah, ¿Me sí? entiende? Por ejemplo, me escribió Julio César Rojas, médico internista, especialista que labora en cuidados intensivos, profesor de medicina. Qué Esto bueno. es una proeza leerle a un médico. Mire, aquí Claro. está. Yo no sé. Ahora, claro que ahora los médicos los están obligando a sacar las fórmulas por computador, ¿no? Sí, señor. Porque eso es lo que me pasó últimamente cuando fui. Pues bien, saludo al médico internista Julio César Rojas, que nos acompaña a la mesa de trabajo. Julio César, muy buenas tardes. Buenas tardes, Misael. ¿Cómo Muchas estamos? gracias por la invitación. No, Muy señora, amable. usted muy amable por acompañarnos para hablar de un tema bien interesante para mis 700.000 corresponsales. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto con el tema de la letra? Sí, señor, sí, Éxito. sí. Creo que eso es de formación más bien académica, formación desde la escuela. Yo soy... ¿Fórmula es así como lo que me escribió aquí? Así como la ¿O lo escribí, hizo por sí. descrestarme? No lo hice por No. descrestar, mi fórmula es así. Los pacientes Sí. míos saben que yo escribo clarito. Bien, hoy vamos a hablar de una enfermedad que yo creo que, yo no sé cuánto porcentaje de la población la pueda padecer. Yo creería que muchos la padecemos, porque de un momento a otro nuestra tensión arterial se nos sube, se nos desacomoda y nos genera muchos inconvenientes. Doctor Rojas, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por aumento de la presión a nivel sanguíneo y tiene diversas formas de manifestarse, como lo es con la cefalea, con presencia de pitos en los oídos, con sensación vertiginosa. Se puede presentar incluso también de una manera silente, o sea, también se ha denominado como la enfermedad silenciosa o la enfermedad silente, porque a veces no produce síntomas. Ustedes ahorita pueden estar acá sentados teniendo factores de riesgo cardiovascular que desconocen y ser hipertensos porque no tienen ninguna manifestación. Cuando ya hay las manifestaciones de la hipertensión arterial es cuando ya hay compromiso del daño de órganos. Pero usted me pide que le explique qué es hipertensión. Sí. Es aumento de la presión arterial de los valores que deben de estar normales. Cuando una persona actualmente tiene la tensión arterial en rangos elevados por encima de 140-90 según las guías colombianas, se declara hipertensión arterial. Sin embargo, en los últimos 2 años ha cambiado eso y cada vez está más en la prevención y se encuentran los niveles de tensión arterial por encima de 130-80, donde ya están declarados la hipertensión arterial. ¿Cuál es el problema? Que podemos tener factores de riesgo. Aquí, pues, don Luis Augusto me disculpa, pero la obesidad es un factor de riesgo para la hipertensión Eso le iba a arterial. preguntar. Sí, entonces la obesidad es uno de los factores de riesgo, la diabetes, mellitus, y todo esto se ha conglomerado en enfermedades que se llaman las enfermedades ateroscleróticas cardiovasculares, que es lo que se viene hablando en los últimos 18, 24 meses a nivel mundial. Sí, yo pienso que digamos que cuando una persona es asintomática, es decir, no hay los síntomas de esa situación, pues entonces se corren riesgos y de eso quiero que le hable a los oyentes. ¿Qué riesgos corre uno cuando usted no detecta que es hipertenso, que la tensión está por encima de los valores mínimos? Sí, claro, mire, cuando uno desconoce que es hipertenso, se pone en riesgo básicamente problemas renales, alteraciones a nivel de la retina, alteraciones cardíacas. Cuando hablo de la retina son de la visión, renales cuando es que se compromete el riñón, alteraciones a nivel de la circulación cardiovascular, o sea, a nivel del corazón, disminuye el flujo y se engruesan las arterias a nivel de la microvasculatura, o sea, los pequeños vasos en el cerebro. Entonces, las manifestaciones pueden ser variadas. Si nosotros digamos que dividimos que alteraciones renales, pues una falla renal puede venir, es el paciente que comienza a presentar edemas en miembros inferiores o afectaciones cardíacas como la falla cardíaca, la enfermedad coronaria o alteraciones de tipo neurológico como la disminución de la capacidad de la memoria. Son síntomas que a veces son discretos,
y que los pacientes no lo entienden y lo pasan por desapercibido. Y esta situación es lo que debe de marcar en nuestra proyección social, que es en la prevención de los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, los factores de riesgo cardiovasculares que tú me preguntabas, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaquismo es uno de los Pueden factores ser de las riesgo. causas que ocasionen Es una de las causas, porque acuérdese que el cigarrillo tiene más de 3.000 tóxicos No me que diga. produce. 3.000 tóxicos. 3.000 tóxicos, Sí, pero es si una no se barbaridad. enciende. Ah, Si no se enciende. ah, sí, no se Si usted enciende. lo prende, peor. Si se enciende es peor, lo dobla Ah, yo la creí cantidad de tóxicos. yo creí que prendiendo el cigarrillo se quemaban los tóxicos. No. Por el contrario, se no, en duplican los Se duplican los tóxicos. tóxicos. Entonces es esa situación, digamos que el tabaquismo es una de las condiciones que pueden favorecer el desarrollo de las enfermedades Médico, hipertensivas. tabaquismo no es para solamente los que fuman tabaco. Los No, que fuman eso cigarrillo. es una aclaración que es muy Sí, importante sí, porque- que se tenga que hacer en este momento para la audiencia. Y es que tabaquismo no es solamente el que fuma. Cuando usted aspira el humo de la persona con la que convive, también produce el tabaquismo. Eso se llama fumador pasivo. ¿Listo? Entonces, usted puede tener el tabaquismo porque inhala el humo, porque otra persona lo expire, o directamente usted porque está consumiendo el cigarrillo. Pero no solo el compromiso de órganos médicos, sino también hay unos eventos que lo dejan a uno prácticamente ya fuera de serie y ya como listo para que le echen los santos óleos, porque pueden presentarse problemas esos problemas de hipertensión pueden generar una trombosis, Claro pueden que sí. generar un evento cardiovascular, cardiocerebral. Ujú, ¿Cómo sí, es ese señor. asunto? La hipertensión arterial, entre una de las complicaciones que tiene es la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Entonces usted puede tener un compromiso que sea isquémico, que es lo que las personas conocen que le dio la trombosis, o puede presentarlo un evento hemorrágico, que es lo que las personas conocen como derrames cerebrales. Entonces, esas son las manifestaciones, digamos que más catastróficas, cuando usted tiene unos niveles de hipertensión arterial elevados y no lo supo, ¿sí? Se manifestó en un momento y ¿qué le presentó? No, que le dio una trombosis o no, que le dio un derrame. Pues eso puede ser como consecuencia de la hipertensión arterial que sufría el individuo y desconocía y se le manifestó en ese momento. En el argot médico conocemos eso como crisis hipertensivas. Entonces, no solamente las catástrofes son a nivel de tipo cerebral, también hay compromisos pulmonares, produce edema pulmonar, infartos por la crisis hipertensiva que se da, no solamente infartos cardíacos, sino infartos renales, también puede existir, o disecciones de vasos, que es la rotura de las paredes de las arterias que llevan la sangre a los distintos órganos de la economía del corporal que producen en este nivel. Sí, es decir, que es una cosa seria. Sí. A la que hay que prestarle atención. Médico, ¿solamente la hipertensión nos afecta a nosotros ya los viejitos, los cincuentones, o no hay un rango de edad donde diga, a partir de esta edad usted puede ser hipertenso? Indudablemente la hipertensión arterial va relacionado con las teorías del envejecimiento y se ve más que todo en personas mayores, por encima de los 65 años, pero eso no es una exclusión. Cada vez vemos por la occidentalización de la dieta, es decir, por el advenimiento de las comidas rápidas y el aumento de la obesidad, que produce mayor prevalencia de hipertensos en personas de adultos jóvenes, es decir, en personas no adulto mayor, sino adultos jóvenes. Y tenemos que recordar que en Colombia, pues según las estadísticas, es que de cada 10 adultos, 4 son hipertensos. Y esa es una cifra preocupante. Esa es una cifra que fue publicada desde 2015 en la última encuesta nacional de salud. Entonces, si uno ve que esa es la situación en el alrededor suyo, usted tiene 10 personas, las probabilidades que 4 sufran de hipertensión arterial existe. Y usted no va a rodear con personas que sean todas mayores, sino en rangos de edades diferentes y aún así lo afectan. Entonces, perdóname, ¿hay alguna estadística para el departamento del Meta en el tema de la hipertensión sí, o todavía no? Sí, hay una estadística en el departamento del Meta para el tema de hipertensión. Esto vale la pena nombrarlo porque entre las primeras 5 ciudades en donde la tasa de mortalidad promedio por la edad por hipertensión arterial desde el 2005 al 2010, nosotros quedamos de terceros. No me diga. El ¿Sí, señor? primero es Boyacá, Ujú. el segundo es Casanare y el tercero es el Meta.
Y por esa razón fue que se fundó una clínica aquí cardiovascular por el número de eventos que se están presentando en esta región del país. Claro que sí, es una clínica que le ha aportado mucho al departamento, están unos excelentes especialistas y lo que hacen una labor necesaria para toda la comunidad metense. Y médico, para prevenir esa enfermedad, ¿cada cuánto debe uno ir a la droguería donde la señora para decirle, mi señora, hágame, vengo a que me la mida? Hablo de la atención, ¿no? Hablo de la atención. No, que le tome la atención arterial, hombre. Es que yo le digo hacia la de la droguería de la Alborada, su merced, vengo y cuando se llena, digo, vengo a que me la mida, entonces todo el mundo me dice, la atención. Pues mire, lo que se recomienda es, primero, tratar de determinar si usted tiene factores de riesgo cardiovasculares, es decir, primero que si tiene tabaquismo, segundo, si es obeso, tercero, si tiene alteraciones a nivel del metabolismo de la glucosa como la diabetes mellitus o prediabetes, cuarto, que si usted tiene alguna alteración en los lípidos, es decir, en el colesterol. El colesterol malo es el colesterol LDL. Ese es el colesterol que más debemos nosotros analizar y tener de una manera preventiva, controlada. Si usted tiene antecedentes familiares que son de hipertensión arterial o tiene alteraciones renales que expliquen la subida de la presión arterial, también lo tiene que hacer. Y lo que recomiendan básicamente es que usted se haga un control periódico por programas de promoción y prevención a partir de los 35 años de edad, asistiendo al médico general para una visita regular de un chequeo general y exámenes preventivos. ¿Cada cuánto se tiene que hacer esto? Si no tiene ningún factor de riesgo, usted lo puede hacer una vez al año, pero si tiene algún factor de riesgo que son modificables, como lo es la obesidad, el tabaquismo, me faltaba nombrar también, el licor también es una de las situaciones que pueden... Sobre el tema del licor médico hay quienes dicen, no, tome whisky, que eso el whisky le ayuda a controlar la tensión arterial. ¿Verdad o mentira? No, eso no es verdad, eso no es verdad. Lo que pasa es que usted no le puede recomendar al paciente, yo no le puedo decir tome whisky para que le baje la presión arterial porque no es cierto. Lo que recomienda la guía colombiana es que se debe tomar máximo una bebida estándar por semana. Eso es lo que recomienda la guía. Es que, sí, una bebida estándar es una cerveza, ¿listo? O es un trago espiritual, que es lo que nombran los que son que tienen unos niveles de porcentaje de alcohol mayores de 30%, que es lo que debe tomar una persona a la semana según las guías colombianas. Sin embargo, frente a nosotros, a nuestra población, que uno le diga a una persona, no es que no puede tomar más de una cerveza a la semana, pues no es aplicable. Claro. Entonces, yo me baso en lo que yo hago, Julio César Rojas, como médico especialista, lo que recomienda es lo que dice la guía canadiense. Y la guía canadiense dice, bueno, listo, tómese una o máximo 2 bebidas estándar al día. ¿Listo? Eso es lo máximo que se puede hacer. Y quedar claro con el paciente de que no puede, o con la persona, no puede sumar todo lo de la semana y decir, no, pues como el doctor dijo que nada más dos tragos al día, entonces como son 7 por 2, 14, me puedo tomar 14 cervezas al fin de semana, entonces eso no lo puedo. Por ejemplo, en el caso mío, el cardiólogo me dijo que yo podía tomar whisky, pero que lo que no debía era gastar. Médico, ¿y qué recomendaciones le podemos entregar a la persona hipertensa y qué hacemos con aquellas personas que pueden ser sujetas de esta enfermedad? Y una pregunta que antes de que se me olvide, ¿es hereditaria la hipertensión? La hipertensión arterial tiene un componente hereditario, son los factores no modificables. No es en un porcentaje tan alto como los individuos consideran. Puede haber un porcentaje entre 5 y el 10% que sea hereditario, esa es la probabilidad. Pero uno que hace de tratamiento, digamos, no farmacológico como para prevención de la hipertensión arterial. Lo primero es que tiene que propender cambios de hábitos de vida saludable, o sea, hacer actividad física y el ejercicio para mantener un nivel de masa corporal que sea normal, evitando el sobrepeso o evitando la obesidad. Lo segundo, pues la reducción de peso que conlleva la actividad física y el ejercicio. También disminuir el consumo de alcohol, como ya lo habíamos tratado anteriormente, tratándole de decir, bueno, disminúyale el consumo de alcohol porque eso también lo va a llevar a una hipertensión arterial. El consumo de la sal es importantísimo. Sí, ¿no? La dieta alta en sal genera una probabilidad mayor de sufrir hipertensión arterial. Entonces, en una persona hipertensa lo ideal es que consuma máximo por cada comida una cucharadita dulcera de sal. Yo en mi consulta lo que propendo es más bien trate de consumir sin sal todo para tratar de disminuir lo máximo que pueda el riesgo de la hipertensión arterial.
Pero el choque es duro, ¿no? Uno acostumbrado a comer con salecita. Claro que sí, pero hay otras maneras de poder, digámoslo así, suplir esa necesidad de sal. Entonces están lo que son el uso de las especies. Entonces usted le dice, por favor, entonces trate de utilizar el orégano, ¿sí? Trate de utilizar con lo que esto... Ahora las mujeres ahora utilizan la sal esa de marina. No, eso no es cierto. Eso es sal Tampoco que dicen que es sal de hipertenso. Eso es sal. No, eso es sal. Eso es sal y no es beneficiosa para el hipertenso ni lo previene tampoco. Por ejemplo, el tomillo, el laurel, el jengibre rallado o la sopa que le eche limón. De pronto esas medidas ayudan un poco a mejorar el sabor de las comidas. Y de hecho nosotros somos, digamos que un animal de costumbre, por decirlo así, Sí, me perdonan la expresión, claro. porque uno se va acostumbrando cada vez a consumir menos sal, menos sal, menos sal, y cuando ya vuelve a consumirla otra vez ya piensa que está salado. Sí, el tema de lo que hablan de la famosa sal cruda. Es decir, cuando usted va a un restaurante y le sirve y se siente que está desabrida Bajito su sal. carne o bajita de sal, usted coge el salero y le echa su buena porción. Su rociada. ¿Esa sal cruda es más dañina que lo que llaman sal cocinada? Es la misma, ¿La misma? es la misma. Igual le va a hacer daño. El problema es que en las dietas que son con demasiada sal, pues nosotros que somos oriundes de aquí del llano, sabemos, por ejemplo, la carne en las fincas que hacen para conservarla, la salan. Sí, claro. Sí. Esa carne salada lo que tiene que hacerse es un proceso previo de decantar toda la sal en agua para tratar de eliminarlo lo más que se pueda. Pero no es recomendable en una persona hipertensa consumo de ese tipo de sal porque, sin embargo, a pesar de todo lo que tú hagas, vas a tener un componente de sodio elevado ahí. Entonces no estamos haciendo nada. Lo que es el consumo de la sal marina, sal para hipertensos no existe. Lo de la sal vigua, lo de la sal, cualquier tipo de sal sin nombrar ninguna marca, eso genera un riesgo elevado cuando es un consumo exagerado de la sal. Y en el mismo caso, el azúcar, porque usted dice el azúcar, no, es que yo a mí me echan stevia o me echan igual es azúcar. No, ahí sí difiero bueno, contigo. Entonces estoy el equivocado, stevia ¿sí ve? sí sirve. El stevia sí está recomendado para el paciente, para el control del peso. Del peso. El azúcar no. Bueno, esto es con base, estamos hablando de la evidencia científica, pero lo que son las bebidas gaseosas, todas las bebidas colas que tienen alto contenido en azúcar, se hizo un estudio en Perú en donde se demostró que por cada 300 mililitros de una gaseosa, cualquiera de las que venden allá, usted tenía 16 cucharaditas de sal por cada 300 mililitros. ¿De sal o de azúcar? Perdón, de azúcar, perdón. Sí, tranquilo. De azúcar. O sea que si nosotros consumimos una que sea de 600, vamos a tener 34 cucharaditas de azúcar en esos 600 centímetros. Quedamos, es como un cúbicos de melado agua. de una vez. Entonces, Mi tío que esa es la toma 2 situación. diarias por la mañana, ve. ¿Qué aumenta de peso? Aumenta de peso el consumo de azúcar, aumenta de peso el Mire nomás. consumo de panela, aumenta de peso el consumo de miel. Este tipo de fuentes energéticas se deben de evitar en una persona diabética 100%. Ujú. Entonces, en una persona que esto no aplica para los niños, porque los niños están en formación y van a necesitar unos requerimientos energéticos mínimos de esas fuentes alimenticias y energéticas, pero lo que se recomienda es un consumo que sea un consumo moderado, no que sea un abuso del exceso de azúcar, porque viene el problema de la obesidad, y la obesidad genera resistencia a la insulina, y la insulina genera resistencia a la insulina, genera diabetes mellitus, y la diabetes mellitus genera hipertensión arterial. Bien, esto es un tema bien interesante. Yo no sé si mañana el doctor Rojas tenga disposición. No, claro que sí. Mañana sí, por la claro que mañana. sí. Isael, Para sí. que nos sentemos y sigamos hablando de diabetes, para que hablemos de... carambolas, pero mañana estamos desde... Bueno, no importa. Aquí lo atendemos, aquí va a estar seguramente la pillita, porque nosotros vamos para la estación de servicio. Eso sí, traigas un trago espiritual, doctor, para mañana es viernes. Para seguir hablando de este tema bien interesante, porque nosotros no nos cuidamos y después nos andamos es correcto. lamentando. Yo tengo la experiencia vívida de mi señora mamita por el tema de la diabetes. De la diabetes. Dolorosa y triste la experiencia de vida de mi señora madre,
que ya no nos acompaña y precisamente porque fue muy difícil controlar la diabetes cuando ya se le avanzó y la verdad que fue muy duro el choque que vivimos con Nuestra Señora Madre. Y yo por eso, a mí estos temas me gustan, porque uno de las experiencias vividas uno puede también aportar para que las personas se cuiden, para que las personas tengan cuidado, porque nosotros somos muy desordenados para comer, para beber, trago, gaseosa, Sí, bueno, cierto. y después andamos por Mala qué educación. carambolas ¿por qué carambolas me enfermo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? De manera pues que, ¿a qué horas mañana para que estén preparados mis 700.000 corresponsales? No sé, a la hora que... 7:30, después de las 7:30. 7:30, entonces sí, seguimos claro. hablando. Muchas gracias por la invitación. Espero que todo esto que hemos hablado acá le sirva a la comunidad para que pueda tomar conciencia de la prevención, de los hábitos de vida saludable y de que debemos de hacer ejercicio y evitar las condiciones en las cuales nos podemos enfermar más, como es la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de licor. Muchas gracias por la invitación y espero acompañarlos próximamente. No, señora, a usted muchísimas gracias, médico, muy gentil por estar en nuestra mesa de trabajo aquí en donde está la noticia, está Misael, el doctor Julio César Rojas, médico internista, que nos habla con propiedad de un tema que conoce al dedillo y ojalá que esto sirva de experiencia y de un me acusa para las personas que siendo hipertensas, que siendo diabéticas, no se cuidan. Luego la tragedia toca la puerta de uno de mis 700.000 corresponsales. Muy bien, ya regresamos.